Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades, ya iniciando este último bimestre, ¿no? Cuarto bimestre. Bueno, siempre mis recomendaciones, estar atentos, revisar sus libros, estudiar. Siempre es bueno leer, aparte de que adquieres el leer, es bueno, aparte que adquieres conocimientos. ¿No? Si estás estresado, estás aburrido, preocupaciones, ponte a leer y vas a ver que vas a cambiar mucho, ¿no? Te va a dar ánimo. Es bueno para el cerebro. La única manera de ejercitar el cerebro es leer, ¿no es cierto? Y así también ser, pues, el conocedor de muchos temas. Y así también vas a aprender a hablar bien, vas a aprender a escribir correctamente, ¿no? Utilizar los signos de puntuación, las mayúsculas, etcétera, etcétera. La lectura tiene muchos beneficios, jóvenes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el predicado y su estructura. Ustedes saben de que la oración, ¿no? La parte fundamental de la oración son dos. Saben ustedes, el sujeto y el predicado, ¿no es cierto? El sujeto y el predicado. Hoy vamos a hablar solamente del predicado. Aquí les he presentado una oración, por ejemplo. Dice, el patrón les compró lámparas a sus obreros. Entonces, acá, como nuestro tema dice, el predicado es estructura. Entonces, por favor, vamos primero, por ejemplo, para que ustedes eh, se den cuenta. Por ejemplo, aquí, si yo les preguntara cuál es el sujeto, ¿quién compró lámparas a sus obreros? El patrón. Ahí tenemos el sujeto. Este es el sujeto, ¿no es cierto? Pero de esto vamos a olvidar. Eso creo que ya hemos hecho ya. Ahora solamente vamos a eh, eh, dedicarnos al predicado. Todo esto es predicado. Predicado. ¿Ya? Acá está el núcleo. Estos son complementos. Complementos y complementos. ¿Ya? Estos son, ¿no? Complementos. Entonces, el predicado, ¿no? Su núcleo principal es un verbo. Y las demás palabras que acompañan al núcleo son elementos, son modificadores. Que estos modificadores pueden ser el objeto indirecto, puede ser el núcleo, objeto directo, objeto indirecto, etc. ¿No es cierto? De eso vamos a hablar hoy. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Primero, por favor, un ratito vamos a borrar esto para no confundir. Ahora sí. El predicado. ¿Qué cosa es el predicado? ¿Ya? Es la estructura que señala la acción del sujeto o todo lo que se dice acerca del sujeto. Está desempeñado por una frase. Ejemplo, los alegres jóvenes del salón expusieron el tema con un gran dominio. ¿Ya? Entonces, los jóvenes, ¿quiénes expusieron el tema con un gran dominio? Es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron los jóvenes? Expusieron el tema con gran dominio. Este es el predicado. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo subrayado, ¿ya? Ese es el predicado. ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí, este es predicado. Predicado. Ahora, existen dos clases de predicados. Nominal con verbo copulativo. Sofía es la niña más alegre. Predicado. Verbo copulativo. Es. Ustedes saben que el verbo copulativo son ser, estar, parecer y hacer, etc. ¿No es cierto? Y verbal con un verbo no copulativo. Sofía canta en el salón. Predicado. ¿Ya? Verbo cantar es verbo no copulativo. ¿Ya?
Ahora, vamos a seguir por acá. Esto vamos a llevarlo para arriba. Sí, listo. El predicado puede aparecer en diversas posiciones dentro de la oración. Acá quiero, atiende acá. El predicado, ¿no?, puede aparecer en diversas posiciones dentro de la oración, no solamente en un solo lugar, no solamente después del sujeto. Puedes estar en el primero, puedes estar en el final, puedes estar en el medio. Por ejemplo, aquí, ¿ah?, acá. La enfermera llegó cansada al hospital. ¿Dónde está el predicado? Está al final de la oración. Predicado. Acá, ¿ya? Aquí. Llegó cansada del hospital la enfermera. ¿Quién llegó cansada? La enfermera, ¿cómo llegó cansada? ¿De dónde? Del hospital. Predicado. Está en primer lugar. Luego, llegó cansada del hospital. ¿Quién? La enfermera. Este es sujeto, ¿no es cierto? De hecho. Entonces, este es predicado. Predicado. ¿No? Ahí está. Entonces tenemos predicado, sujeto, predicado. Por eso esto que dice, estas siglas dicen, por ejemplo, sujeto primero, ¿no? Sujeto, predicado. ¿Ya? A ver, aquí ha habido un error, por favor. Aquí tendría que decir, no, sujeto, claro, está bien, ¿no? Sujeto y predicado, ¿no es cierto? Acá dice predicado, sujeto. Entonces, primero va predicado, que es, llegó cansada del hospital, luego sujeto. Acá, predicado, llegó, sujeto, la enfermera, predicado, cansada del hospital. Entonces, jóvenes, ¿no?, el predicado puede aparecer al inicio, en el medio y al final de la oración. Lo podemos reconocer formulando la siguiente pregunta. ¿Cómo se reconoce el predicado? Preguntando, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice del sujeto? Llegó cansada del hospital, predicado. ¿Qué se dice del sujeto? Llegó cansada del hospital. ¿Te dan cuenta? ¿Ya? Ahora vamos a ver estructura del predicado, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Núcleo, ¿no? Verbo conjugado, la primera estructura, elemento. Luego, modificadores. Dentro de los modificadores están objeto directo e indirecto, circunstancial, complemento agente y complemento predicativo, atributo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hoy solamente vamos a estudiar, esta es la primera parte, objeto directo e objeto indirecto. Seguimos. A ver, a ver, a ver. Seguimos siempre borrando lo que hemos hecho. Seguimos, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver primero el núcleo. ¿Qué cosa es el núcleo? El núcleo del predicado siempre va a ser verbo, ¿no? Es el verbo y este puede ser simple, verbo simple, verbo compuesto o perífrasis. Verbo simple, una sola palabra. Aquí está. La gente llegó temprano. Llegó temprano. Este es predicado, ¿no es cierto? Eso lo saben. Acá está. Aquí está el predicado. Llegó temprano, predicado. Verbo simple, un solo verbo. Verbo compuesto, más de una palabra. Verbo auxiliar más verbo, ¿no?, que vas a conjugar. ¿Cuál? La gente ha llegado temprano. Este es, ¿no? Ha llegado temprano, ese es el predicado. ¿Por qué es verbo compuesto? Porque hay dos verbos. Un verbo auxiliar a más el verbo conjugado. Verbo llegar. Ha llegado temprano. Predicado, ¿no?, compuesto. Ahora, perífrasis. Más de una palabra, verbo conjugado, más enlace y verbo. Entonces acá ya juegan tres palabras. Mira, verbo conjugado, más enlace y verbo. Ejemplo, la gente va a llegar temprano. ¿Quién va a llegar temprano? La gente. Este es el predicado. Entonces acá hay verbo, va, ¿no?, más enlace, que es una preposición a llegar. Esta es una perífrasis verbal. ¿Ya? Está formada con verbos de participio, ¿no? Termina ar e ir. Luego tenemos otro elemento, ¿no?, otro modificador del predicado, el objeto directo. El objeto directo es un sustantivo o construcción sustantiva sobre el cual recae directamente la acción verbal. Ojo, el objeto directo es un sustantivo o construcción sustantivada
sobre el cual recae directamente la acción verbal. Tenemos, los estudiantes buscaban la solución. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ¿cómo reconocemos, cómo sabemos si es objeto directo? Haces la pregunta al verbo. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quiénes? Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quiénes? Entonces, los estudiantes buscaban la solución. ¿Qué buscaban? La solución, objeto directo. El albañil pinta casas. ¿Qué? ¿Qué? Dice. ¿Qué hace el albañil? Pinta casas. Casas. ¿Quién? ¿No? ¿A quién? ¿Qué cosa pinta? Casas, objeto directo. ¿No? Entonces, se dan cuenta de que aparte de eso, pues el objeto directo va pegado al verbo pinta, acá. Pinta casas. Buscaban la solución. ¿Ya? Al verbo se le debe preguntar qué, a quién, a quiénes. Para ubicar el objeto directo tiene que preguntar. Pregunta el verbo. ¿Qué buscaban? La solución. ¿Qué pintaba? La casa. Objeto directo. Ahora, el objeto directo puede ser con preposiciones. Ahora vamos a ver. Con preposiciones. Lleva la preposición a cuando se refiere a sustantivos propios, animales, personas y sustantivos comunes de personas. Por ejemplo, Carlos Alberto afeita a Jesús. La pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, objeto directo. ¿A quién afeita? A Jesús. Jairo Jesús cepilla a Argos. ¿A quién cepilla? A Argos, objeto directo. ¿Ya? María Fernanda adora a un amigo. ¿A quién adora? A un amigo, objeto directo. También se puede reemplazar el objeto directo por los pronombres te, lo, la, los. Estos son pronombres enclíticos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se puede reemplazar al objeto directo. Por ejemplo, ella me saludó. ¿Qué? Me saludó. Está objeto directo. Mario ganó un premio. Mario lo ganó. ¿Qué? Lo ganó, ¿ve? Lo. Se puede reemplazar. Entonces, ahí también te das cuenta que objeto directo es reemplazado por verbos, ¿no? Por los pronombres te, los pronombres enclíticos, ¿sí? También claro aquí. Seguimos. Este vamos borrando para no confundirnos, por favor. A ver. Ahora sí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Ahora, el objeto indirecto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el objeto indirecto. Por cómo se diferencia, en qué se diferencia con el objeto directo. El objeto indirecto nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo más el objeto directo. Es decir, modifican al núcleo del predicado indicando finalidad, daño o provecho. Repito, el objeto directo nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo más el objeto directo. Acá está, objeto directo. Es decir, modifican al núcleo del predicado indicando finalidad, daño o provecho. Dice, Fabricio compró una mochila a Juanita. Provecho. ¿A quién le compró una mochila? Objeto directo. Primero yo diría, ¿qué compró? Una mochila. ¿A quién? A Juanita. Objeto directo. ¿Te das cuenta? Acá dice, por eso dice, se reconoce el objeto indirecto con las siguientes preguntas. ¿A quién o a quiénes? Al verbo. ¿Para quién o para quiénes? Entonces, Fabricio compró una mochila. ¿Para quién? Objeto directo. A Juanita. Para Juanita, ¿no es cierto? ¿O a quién? A Juanita. Este es el objeto directo. Y acá, ¿qué compró? Una mochila, es objeto directo. Hemos dicho que el objeto directo va pegado al verbo, ¿no es cierto? ¿Qué compró? Una mochila. ¿Para quién? ¿O a quién? La primera pregunta sería, ¿qué compró? Una mochila. ¿A quién? A Juanita, objeto directo. La abuelita relata un cuento a sus nietos. ¿Qué relata? Un cuento. ¿A quién?
¿A quiénes? A sus nietos. Objeto directo. Objeto directo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí es bien claro para que tú puedas diferenciar cuándo es objeto directo y cuándo indirecto. Entonces, el objeto directo va por, indirecto va, por ejemplo, primero antecede un objeto directo, luego va el objeto indirecto. Por eso dice acá, no, o nombre el destinatario de la acción expresada por el verbo más el objeto directo, ¿ves? El objeto directo, es decir, modifica el núcleo del predicado, indicando finalidad, daño o provecho. ¿Ya? Ahora, otra manera de comprobar si se trata de objeto, ¿no? Complemento indirecto, ojo, el complemento indirecto, el objeto directo es la misma, por favor, no se vayan a equivocar. Algunos autores ponen como complemento directo, indirecto, y otros ponen como objeto directo, pero es la misma. Y evita que se confunda con el complemento directo o objeto directo. Es reemplazar los términos del complemento o objeto directo, indirecto por los pronombres le, les. Aquí hay otra manera. ¿Ya? Tú puedes reemplazar, por ejemplo, el objeto indirecto con estos pronombres, le, les. Mira, la directora les subirá el sueldo a los empleados. Empleados. ¿A quiénes? A los empleados. ¿Qué? Subir al sueldo. Objeto directo. ¿A quiénes? Objeto indirecto. Ahora, esto yo puedo reemplazar por les. Como es un plural, la directora les subirá el sueldo. A los empleados, ¿no? Esta palabra es sustantivo, está reemplazando el, ¿no? Esto de aquí. El pronombre les, en plural. Objeto indirecto. Aquí, Andrea compró regalos para su prima. Vamos a reconocer. ¿Qué compró? Regalos. ¿Para quién? Para su prima, objeto directo. Andrea le compró. Acá ya no dice para su prima. Hemos reemplazado por el pronombre le. Objeto indirecto. ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos siguiente. Vamos a seguir. Pronombres con función de objeto directo y objeto indirecto. Me, te, se, tenemos, ¿no? A ver, un ratito. Nos, pronombres. Pronombres con función objeto directo. Aquí tenemos, ¿ve? El médico te revisó, objeto directo. El médico lo revisó, objeto directo. Mi papá me trajo, objeto directo. Su tía nos, objeto directo. Todo esto es objeto directo, ¿ve? Objeto directo. Todo lo que está sombreado son objetos directos. Ahora, con función objeto indirecto. El médico te regaló, ¿no? Revisó la herida. ¿Te das cuenta? Aquí también cumple cuando dice, ¿no? Va antecedido, de precedido o va con objeto directo. ¿Ve? Acá, entonces acá, el médico te revisó la herida. ¿Qué te revisó el médico? La herida. ¿Qué? Objeto indirecto. El médico lee, acá, objeto indirecto. Por favor, no te vayas a confundir. Esto y aquí, acá es objeto indirecto. Objeto indirecto, objeto indirecto, objeto indirecto. Tía nos pintó un cuadro. ¿Ya? Este es un objeto directo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se parecen el objeto directo y el indirecto? Ambos pueden ir sin preposición cuando son los pronombres me, te, nos. Claro, eso ya hemos dicho, ¿no? Objeto directo. Ambos pueden ir sin preposición. Me amas, objeto directo. Te quiero, objeto indirecto. Directo. Nos examinarán. Siempre va al pegar el verbo. Os, acá, objeto indirecto. Me das propina. Una finalidad. Te encargo este libro. El mendigo nos recibió. ¿Ya? Nada os diré por ahora. ¿Te das cuenta? La diferencia es bien claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero anteriormente hemos dicho que siempre el objeto directo va pegado al verbo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también hay que diferenciar. Ambos pueden ir con la preposición a. Don Mario, ¿no? Observa a sus hijos. Objeto indirecto. ¿Ya? Don Mario regaló ropa a sus hijos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, regaló ropa. Aquí, por favor, atiendan acá. Atiende aquí. Aquí ha habido un error, ¿ya? Acá es objeto directo. Ahí está. No te olvides. Dice, Don Mario observa a sus hijos. ¿A quién observa? A sus hijos.
Acá, don Mario regaló ropa, ojo, siempre dice que el objeto directo va con, el objeto indirecto va con el objeto directo. Acá, te das cuenta. ¿Qué le regaló? Ropa, objeto directo, a sus hijos. ¿Ya ves? Cómo está la misma palabra, las mismas palabras que era aquí objeto directo, por favor no te olvides aquí, ha habido acá un error, objeto directo se convierte en objeto indirecto, agregas un sustantivo aquí. Acá no dice, don Mario observa a sus hijos, directo. Está pegado, el objeto directo está pegado al verbo, ¿no es cierto? Al verbo, este es el verbo, observar, además núcleo. Entonces, pero, ¿cómo lo convierto en objeto indirecto? Agregando un sustantivo. Mira, don Mario regaló ropa. ¿Quién le regaló? Ropa. ¿A quién es? A sus hijos. Objeto indirecto. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido todo, por favor. Si hubiese alguna duda, pues vamos a aclarar en horas, como de costumbre, ¿no? En horas de la tarde, ¿ya? Ustedes, o sea que algo que no entiendan me tienen que preguntar, no vayan a pasar a veces por miedo los alumnos, o qué me dirá, de repente el profesor se molesta. No, el profesor no se molesta, más bien el profesor se alegra, se contenta cuando nuestros alumnos quieren aprender más y mayor aún cuando son preguntones, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía un profesor, ¿no? Muy peculiar él, muy particular el profesor. Siempre nos decía, ¿no? Eh, si ustedes no me preguntan en una clase, les voy a odiar, ¿ya? Si ustedes no me preguntan en una clase, no me dicen algo, tampoco les voy a decir nada, ¿ya? Entonces, y cuando todos me preguntan, yo salgo contento. Esa es la verdad, pues. Cuando el alumno en una sesión de clase, ¿no? Te pregunta, le dice, porque estás compartiendo tu conocimiento, ¿me entiendes? El alumno también está participando, porque el aprendizaje es recíproco, ¿no? El profesor aprende mucho, yo he aprendido mucho de mis alumnos, muchísimo, ¿no? Y también ustedes aprenden de sus profesores, ¿no? Así debe ser, ¿ya? Por favor. Muchas gracias.